Mi hermana siempre fue mi única familia, la persona en la que más confiaba. Pero una noche me llevó a una cabaña en medio del bosque y allí descubrí la verdad. No me había protegido nunca. Me había ofrecido a una secta. Entre cánticos, símbolos y sangre, abrieron una grieta en la tierra y de ella surgió un ojo gigantesco que me observaba como si ya me perteneciera. Intentaron sacrificarme, pero algo despertó en mí, una luz que quemaba a los que me rodeaban y que al mismo tiempo me consumía por dentro. Desde entonces no sé si lo que me salvó fue mi fuerza o si ahora ese ser vive dentro de mí. Solo sé una cosa, mi hermana me entregó y el ojo todavía me sigue buscando. Mi nombre es Adriana Ortega y aunque desearía poder decir que todo lo que contaré es un delirio, una pesadilla o incluso una novela inventada, lo cierto es que estas palabras son mi única manera de mantenerme cuerda. Escribirlas me duele tanto como respirarlas, pero necesito dejar constancia de lo que pasó, de cómo mi propia hermana me entregó a las garras de algo que ningún ser humano debería conocer. Infancia marcada por las sombras desde pequeña. Mi hermana Mariela me pareció diferente, era solo 4 años mayor que yo, pero su forma de mirar el mundo siempre fue demasiado seria, demasiado cargada de un peso invisible. Cuando mamá murió de repente, una fiebre que la consumió en 3 días, dejando tras de sí solo olor a hierbas y sudor agrio, papá se derrumbó, se hundió en el alcohol con una rapidez que asustaba. Recuerdo las noches en que llegaba tambaleándose, con los ojos rojos y la voz convertida en un gruñido. Rompía botellas contra las paredes, golpeaba los muebles, gritaba insultos que yo no entendía del todo. Mariela me llevaba corriendo a mi cuarto, cerraba la puerta y me apretaba los oídos con sus manos frías. No escuches, Adriana, esto no es para ti. Pero yo veía su cara, veía cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se llenaban de una furia silenciosa. Y me daba cuenta de que ella sí escuchaba todo, y lo guardaba en algún rincón oscuro de su alma. Con los meses, Mariela dejó de llorar. Se volvió un muro inexpugnable. Se encargaba de cocinar, de lavar, de dar explicaciones en la escuela, de todo. Yo la seguía como una sombra, admirándola, temiéndola, dependiendo de ella. Pero ya entonces había momentos en que la encontraba sola, dibujando símbolos extraños en papeles arrugados, o susurrando palabras en un idioma que no conocía. Una vez, con 13 años, la descubrí en el desván, arrodillada frente a una vela negra encendida. Tenía un cuaderno abierto con círculos, triángulos, ojos repetidos decenas de veces. ¿Qué haces?, pregunté, inocente. Ella cerró el cuaderno de golpe y me lanzó una mirada tan fría que me quedé sin aire. Son cosas que no entiendes, dijo, y nunca más volvió a mencionarlo. El final de papá y la casa heredada a papá murió cuando yo tenía 15. Lo encontramos una madrugada tirado en el suelo de la sala, la botella aún en la mano. El médico dijo que su hígado se había rendido. Para mí fue un alivio, aunque cargado de culpa. Para Mariela, no lo sé. No lloró en el funeral, no dijo una palabra. Nos quedamos solas en la vieja casa de campo que había pertenecido a nuestros abuelos. Era una construcción de madera, con techos altos y paredes agrietadas. El jardín estaba lleno de maleza y siempre daba la impresión de que tragaba la luz. A partir de entonces, Mariela, ya con 19 años, se convirtió en la dueña absoluta. Yo confiaba en ella, pero la casa comenzó a transformarse. Algunas habitaciones quedaron cerradas con llave. En las noches escuchaba ruidos extraños, pasos, murmullos, arrastres. Y ella desaparecía durante horas, regresando con ojeras profundas, con un olor a incienso y tierra húmeda pegado al cuerpo. Cuando le preguntaba dónde había estado, respondía con una sonrisa inquietante. No te preocupes, Adriana. Muy pronto lo entenderás. El primer presagio todo cambió una noche de septiembre, un mes antes de mi cumpleaños número 17. Estaba en mi cuarto leyendo cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que Mariela había regresado, pero los pasos eran demasiado pesados, arrastrados. La puerta crujió y se abrió lentamente. No había nadie, solo oscuridad. Pero sentí una respiración profunda. Justo frente a mí, un aire helado me rozó la cara. Grité. Mariela apareció de inmediato, me abrazó, me calmó, pero en sus ojos no vi sorpresa, sino una satisfacción extraña, como si aquello que me asustaba a ella le resultara esperado. Al día siguiente encontré en mi mesa de noche una cruz de madera torcida, manchada de cera negra. Yo nunca la había visto. ¿Es tuya?, le pregunté a Mariela. Ella sonrió apenas. Es un regalo. Te conviene conservarlo. La invitación unas semanas después me pidió que la acompañara a una reunión especial.
Su tono era casi maternal, como si de pronto quisiera incluirme en su mundo. Dudé, pero la idea de acercarme a ella pudo más. La reunión fue en una casa abandonada, en las afueras del pueblo. Las ventanas estaban tapiadas, el aire apestaba a humedad y moho. Dentro, varias personas vestidas con túnicas negras formaban un círculo. En el centro había un altar improvisado, velas rojas, huesos, un libro antiguo que parecía respirar. Un hombre de rostro afilado levantó los brazos al verme. «Bienvenida, Adriana. Tu llegada ha sido esperada», me estremecí. «¿Cómo sabían mi nombre?» Miré a Mariela, pero ella bajó la cabeza, como avergonzada. El hombre continuó. «Eres la ofrenda perfecta. Tu sangre es la llave que abrirá la puerta». Intenté correr, pero dos figuras encapuchadas me sujetaron con fuerza inhumana. «Mariela, ayúdame», grité. Ella me miró y sonrió. «Perdóname, Adriana. Es la única manera». El líder comenzó a recitar en un idioma gutural. Las paredes vibraban, el suelo temblaba, las velas parpadeaban. En las sombras aparecieron siluetas deformes, no humanas. Una mano helada me tocó la frente y una voz susurró en mi cabeza. «Ahora eres nuestra». Y todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, ya no estaba en la casa abandonada. El olor a humedad había desaparecido, reemplazado por un aire espeso, metálico, como si la sangre impregnara cada rincón. Me encontraba en un sótano iluminado por velas negras, atada de pies y manos con cuerdas ásperas que quemaban mi piel. Intenté moverme, gritar, pero la garganta apenas me respondió con un susurro. Frente a mí, en un muro de piedra, se extendía un símbolo pintado con algo que preferí no identificar. Un círculo rodeado de runas, y en el centro un ojo abierto que parecía observarme con vida propia. Las sombras se movieron. Aparecieron los encapuchados, caminando en silencio. Entre ellos distinguí a Mariela. No llevaba la túnica, sino un vestido oscuro que resaltaba la palidez de su rostro. Sus labios estaban manchados de rojo, y sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. «Despiertas al fin», dijo el hombre de rostro afilado, el mismo que me había recibido. Se inclinó sobre mí con una sonrisa seca. «No temas. Serás el puente». Mariela se acercó, apartando a los demás. Puso una mano en mi hombro y me miró con ternura fingida. «Es por nosotras, Adriana. Por fin entenderás lo que yo entendí hace años». «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceé. Ella suspiró. «Un pacto. Un sacrificio necesario. La familia siempre paga sus deudas». No entendí. Pero algo en su voz me hizo sentir que aquel destino había sido sellado mucho antes de que yo naciera. Los encapuchados comenzaron a cantar. Sus voces graves resonaban como tambores en mi cabeza. El aire se volvió más pesado. Las velas ardieron con una llama azul. El símbolo en la pared empezó a brillar, pulsando como un corazón. Y entonces lo vi, una grieta en el aire, justo en el centro del círculo. Una grieta que se abría como una herida, dejando escapar un aliento helado y un murmullo que no pertenecía a este mundo. Intenté liberarme, pero las cuerdas se apretaron solas, como si fueran serpientes vivas. Mariela me sostuvo la cara con ambas manos. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era feroz. «Te lo prometo, no sufrirás. Pronto todo tendrá sentido». «¡Me estás matando!», grité con el poco aire que me quedaba. Ella titubeó un segundo, y por un instante vi en su mirada a la hermana que había cuidado de mí cuando éramos niñas. Pero esa chispa se apagó enseguida. Se giró hacia el hombre de rostro afilado y asintió. Él levantó el libro antiguo y comenzó a leer. Sus palabras eran imposibles, guturales. Cada sílaba resonaba como metal raspando piedra. La grieta se abrió más, y de ella emergió una sombra alargada, un brazo de oscuridad líquida que se estiró hacia mí. Cuando esa cosa me rozó, sentí como si todo mi cuerpo se congelara por dentro. Un millar de voces susurraron en mi cabeza, prometiendo dolor, poder y eternidad. Mariela se inclinó sobre mí y me besó la frente. «Hermana, este es tu destino». Y todo se volvió negro otra vez. Cuando volví en mí, ya no estaba sola en la oscuridad. Algo respiraba conmigo. El sótano había cambiado. Las paredes parecían latir, como si la piedra misma tuviera venas bajo la superficie. Un olor insoportable a carne quemada impregnaba el aire. Me di cuenta de que ya no estaba atada. Las cuerdas yacían en el suelo, deshechas como si se hubieran podrido en cuestión de segundos. Sin embargo, no podía moverme con libertad. Un peso invisible me mantenía de rodillas. Del círculo abierto salía una figura más definida. Sus contornos eran oscuros y líquidos, pero poco a poco adoptaba una forma humana. Sus ojos eran dos huecos rojos, y su boca,
una grieta vertical de la que caía un líquido negro. Los encapuchados cayeron de rodillas, todos menos Mariela. Ella permaneció erguida, como si aquella criatura le perteneciera. «Maestro», dijo el hombre del rostro afilado, «el sacrificio está listo». La criatura me miró y sentí que mi mente se partía en dos. Vi recuerdos que no eran míos, aldeas ardiendo, gritos de niños, pactos sellados con sangre bajo lunas muertas. Y en todos esos recuerdos, la misma marca, el ojo que me observaba desde la pared. «Tu hermana», dijo la criatura, con una voz que era un coro de cientos. «Te ha entregado». Mariela se inclinó hacia mí, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es la única forma, Adriana. Él me salvó una vez. Ahora me toca pagar». «¿Pagar con mi vida?», dije entre sollozos. Ella bajó la mirada. «Con tu alma». El hombre del rostro afilado levantó un puñal de obsidiana. Se acercó lentamente, colocándolo sobre mi pecho. Yo grité, pero la criatura extendió una mano y mi voz se quebró. Nadie podía oírme ya. Las velas explotaron y en la penumbra vi cómo el puñal descendía. Pero antes de tocarme, un rugido profundo sacudió todo el sótano. La grieta tembló y la criatura lanzó un chillido desgarrador. Los encapuchados comenzaron a retorcerse, sangrando por la nariz y los oídos. El puñal cayó al suelo. Aproveché el instante y corrí. No sé de dónde saqué la fuerza, pero mis piernas me obedecieron. Subí unas escaleras estrechas, sintiendo que las sombras me perseguían. Escuché a Mariela gritar mi nombre, pero no me detuve. Abrí una puerta de golpe y salí a un pasillo iluminado por bombillas parpadeantes. No sabía dónde estaba, ni cuánto tiempo había pasado. Lo único que sabía era que debía huir. Corrí sin mirar atrás. Los pasillos parecían interminables, todos iguales. Paredes húmedas, puertas oxidadas, lámparas que chisporroteaban. El eco de mis pasos se mezclaba con un murmullo lejano, como si la criatura aún me hablara dentro de la cabeza. «No puedes escapar, hermana», susurraba la voz una y otra vez. Giré por un corredor y llegué a una puerta entreabierta. Dentro había una sala pequeña con un espejo enorme en la pared. Entré, cerré de golpe y me apoyé contra la puerta, jadeando. El espejo devolvió mi reflejo, pero algo estaba mal. No era yo. Era mi rostro, sí, pero más pálido, con los ojos completamente negros. Esa otra yo sonreía, aunque yo no lo hacía. Me acerqué despacio, temblando. El reflejo levantó una mano, pero no era un movimiento espejo. Me saludó como si fuera otra persona. Luego sus labios se movieron. Mariela tenía razón. Siempre fuiste el regalo perfecto. Grité y lancé un puñetazo al cristal. El espejo se resquebrajó, pero en lugar de romperse, la grieta se abrió como una herida, igual que el círculo en el sótano. Una mano salió de allí, delgada, huesuda, intentando arrastrarme adentro. Golpeé con todas mis fuerzas y logré soltarme, retrocediendo hasta chocar contra la puerta. El espejo volvió a cerrarse, pero quedó una grieta en el centro, de la cual goteaba un líquido negro. De pronto, escuché pasos. Abrí la puerta y corrí de nuevo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que estallaría. Doblé otra esquina y encontré una escalera que subía. Sin pensarlo, comencé a trepar. Cada peldaño rechinaba bajo mi peso. Detrás de mí, un lamento gutural subía también, como si la criatura hubiera tomado forma para perseguirme. Cuando por fin llegué arriba, empujé una trampilla y caí en medio de un bosque. La luna estaba alta, fría, iluminando los árboles retorcidos. El aire era húmedo, pero me pareció el mejor aire que había respirado en mi vida. Caí de rodillas, temblando, llorando sin control. Pensé que había escapado. Pensé que todo había terminado. Pero entonces la escuché. La voz de Mariela entre los árboles. «Adriana, no huyas de mí». Me levanté de un salto. Entre las sombras la vi. Mi hermana, con el vestido oscuro, caminando hacia mí con los brazos extendidos. Sus ojos brillaban rojos, igual que los de la criatura. Y comprendí que la traición de sangre no se terminaba en aquel sótano. El bosque parecía infinito. Cada árbol era un centinela torcido, con ramas como garras que se estiraban hacia mí. Corrí entre la maleza, esquivando raíces y piedras, mientras la voz de Mariela me perseguía como un eco que nacía dentro de mi propia cabeza. «No puedes huir, Adriana. Somos la misma sangre». El suelo estaba húmedo, resbaladizo. Tropecé y caí de bruces contra la tierra fría. Al levantarme, noté que mis manos estaban cubiertas de barro. Y sangre no era mía. El suelo entero estaba empapado de un líquido espeso y rojo que se hundía en la tierra como si el bosque sangrara. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces escuché un crujido detrás de mí.
Giré y la vi. Mariela, a unos metros, caminando despacio. Su rostro estaba iluminado por la luna, y por primera vez pude ver con claridad que ya no era completamente humana. Su piel tenía grietas como porcelana rota, y de esas grietas emergía un resplandor rojizo. «Te ofrecí porque eres fuerte», dijo ella, con voz temblorosa. «Más fuerte que yo. El maestro necesita a alguien que pueda soportarlo». «Yo no pedí nada de esto», grité retrocediendo. «¿Y yo sí?», replicó con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. «¿Crees que tuve elección? Pero fui marcada antes de nacer, como tú». Su confesión me paralizó. ¿Qué quería decir con antes de nacer? ¿Era todo un destino escrito desde generaciones atrás? De pronto, el aire del bosque se agitó. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse solas, retorciéndose como cuerpos invisibles. Voces susurraron en un idioma que no entendía. El suelo tembló, y el mismo símbolo que había visto en la pared del sótano se formó entre las raíces, brillando con luz roja. Mariela se arrodilló dentro del círculo. «Es hora, hermana. Si corres, él te encontrará igual. Pero si aceptas, seremos una». Me quedé petrificada. Mis piernas querían moverse, pero mi corazón dudaba. ¿Y si realmente no había escape? ¿Y si huir solo prolongaba lo inevitable? El círculo brilló más fuerte, y de las sombras volvió a emerger la criatura. Esta vez más grande, más definida, con un torso humanoide cubierto de ojos abiertos que parpadeaban al unísono. Cuando me miró, todos los ojos se clavaron en mí a la vez. Sentí que la realidad se doblaba a su alrededor. El bosque desapareció por un instante y vi un lugar imposible, un océano de fuego donde miles de cuerpos gritaban sin boca, extendiendo brazos que nunca alcanzaban la superficie. Y en el centro, el ojo gigantesco, eterno, mirándome a mí sola. Me llevé las manos a la cabeza, llorando. «¡Basta! No quiero ver más». Pero la visión no se detuvo, y entonces escuché otra voz, distinta a la de la criatura, distinta a la de Mariela. Una voz suave, apenas un murmullo en medio del caos. «Resiste». «No eres suya aún», abrí los ojos de golpe. El bosque había vuelto, pero el círculo seguía brillando. Mariela se había puesto de pie y me tendía la mano. «Hermana, confía en mí». Y yo no sabía si esa súplica era genuina o simplemente otra parte del engaño. Me quedé inmóvil, con la mano de Mariela extendida hacia mí. Su rostro parecía dividido entre dos fuerzas, la devoción hacia esa criatura y el amor de hermana que aún brillaba débilmente en su interior. El círculo rugía bajo sus pies, y la criatura se inclinaba hacia mí como un depredador que saborea la espera antes de devorar a su presa. «Eres mía», dijo con todas sus bocas a la vez. Yo retrocedí, sintiendo el suelo hundirse bajo mis pies. Mis pensamientos eran un caos. Debía confiar en Mariela, entregarme a ese pacto oscuro, o desafiar a todo aquello aunque significara mi muerte. «Adriana», suplicó ella, «no entiendes. Si aceptas, sobrevivirás. Si no, él te desgarrará el alma hasta borrarte». La criatura rió, un eco que hizo temblar los árboles. «No hay elección, solo el camino que yo trazo». Entonces lo comprendí. Todo aquello era una farsa. No se trataba de destino ni de pactos inevitables. Era manipulación, una mentira repetida tantas veces que hasta Mariela había terminado creyéndola. El murmullo que me había hablado antes regresó, más claro ahora, dentro de mi pecho. «Lucha, tu sangre no es cadena. Tu voluntad es tuya». Algo en mí se encendió. El miedo cedió a la rabia. Recordé cada momento de mi vida, cada instante en que Mariela había sido mi refugio, y cada traición de esa noche. Me enderecé, miré a la criatura y grité con toda la fuerza que me quedaba. «No soy tuya». El círculo tembló. La criatura rugió, extendiendo sus brazos de sombras para atraparme. Pero esta vez no retrocedí. Sentí un calor ardiendo en mis venas, como si algo dentro de mí despertara por primera vez. Mis manos comenzaron a brillar con una luz blanca, contraria a la negrura del monstruo. Mariela gritó mi nombre, entre sorpresa y terror. «¿Qué estás haciendo?». No lo sabía, solo sabía que esa fuerza me pertenecía. La levanté hacia el círculo y la luz estalló como un relámpago. El bosque entero se sacudió, los árboles se doblaron, la tierra se abrió y la criatura aulló con furia. Sus miles de ojos comenzaron a cerrarse uno por uno, hasta que solo quedó el ojo central, mirándome con odio puro. «Esto no termina aquí», dijo con un último susurro antes de desvanecerse. El círculo se apagó. El silencio cayó de golpe. Solo quedaba Mariela, arrodillada, mirándome con una mezcla de dolor y miedo. «Hermana», susurró.
No entiendes lo que has hecho. Ahora él vendrá por ti, y no habrá dónde esconderse. Sus palabras me helaron más que la presencia de la criatura, porque en el fondo sabía que tenía razón. El bosque quedó en penumbras. La luna se ocultó detrás de nubes densas y un viento gélido atravesó las ramas. El peligro había sido contenido, pero no destruido. Y mientras observaba a mi hermana llorar en silencio, entendí que la traición de sangre no había terminado, apenas acababa de comenzar. El bosque no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Aunque los árboles seguían en pie y la luna brillaba sobre ellos, el aire se había vuelto más pesado, saturado de un murmullo constante que parecía provenir de la tierra misma. Cada vez que respiraba, sentía como si algo invisible me observara desde dentro del suelo, esperando el momento oportuno para volver a surgir. Mariela caminaba detrás de mí, tambaleándose, con la ropa desgarrada y los ojos enrojecidos de tanto llorar. No me hablaba, y yo tampoco quería escuchar sus explicaciones. Había entregado mi vida, mi alma, a un ser que ni siquiera podía describirse con palabras humanas. Y aunque me había ayudado a despertar algo dentro de mí que desconocía, ese poder ardía en mis venas como fuego envenenado. Caminamos durante horas hasta salir del bosque. Cuando llegamos a la carretera, el horizonte apenas comenzaba a clarear con los primeros tonos grises del amanecer. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si el sol ya no tuviera la fuerza de antes, como si algo lo opacara desde las sombras. «Adriana», dijo Mariela con voz quebrada, «no entiendes lo que hiciste». La miré con rabia contenida. «¿Te atreves a hablarme después de querer entregarme a esa cosa?». Ella bajó la cabeza. «No fue mi elección. Desde niñas nuestras vidas estaban selladas. Yo traté de protegerte, pero cuando llegó el momento no pude. Creí que si él te aceptaba, al menos vivirías». «¿Vivir?». Escupí la palabra. ¿A costa de qué? ¿De dejar de ser yo misma? Mariela no respondió. Se limitó a caminar a mi lado, cargando con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Llegamos a un pequeño pueblo unas horas después. Las calles estaban desiertas, las casas cerradas a cal y canto. Algo no encajaba. No había perros ladrando, ni gallos cantando, ni voces humanas. Solo el zumbido del viento entre las ventanas. Entramos en lo que parecía una tienda abandonada. Los estantes estaban vacíos, cubiertos de polvo. Nos refugiamos allí, exhaustas. Yo me dejé caer contra la pared, cerrando los ojos. Pero las imágenes de la noche anterior volvían una y otra vez. La grieta, los ojos, el mar de fuego. «No sirve de nada que intentes dormir», dijo Mariela en voz baja. «Él ya está dentro de ti». Abrí los ojos de golpe. «¿Qué dijiste?». Mariela me miró con tristeza infinita. «Cuando te rozó, cuando lo enfrentaste, no lo destruiste, solo lo expulsaste. Pero una parte de él quedó en ti». Sentí un escalofrío. Recordé la luz que había brotado de mis manos, el poder que me había permitido resistir. ¿Era realmente mío o era solo una chispa de esa cosa dentro de mí? «Mientes», susurré, pero ni yo misma me creí. Mariela se acercó y me tomó de las manos. «Escúchame. Ahora eres un faro. Él te buscará y otros también lo harán. Hay sectas, como la nuestra, que llevan generaciones adorándolo. No se detendrán. Si quieres sobrevivir, necesitas aprender a controlar lo que llevas dentro». La aparté de un empujón. «¿Sobrevivir como tú? ¿Convertida en su sirvienta?». Mariela no respondió, solo bajó la mirada. Ese silencio me resultó insoportable. Salí de la tienda y caminé por las calles del pueblo. Cada ventana parecía observarme. Cada sombra parecía moverse cuando no la miraba. De pronto vi algo escrito en la pared de una casa, con lo que parecía sangre seca. «El ojo todo lo ve. El ojo todo lo reclama». Sentí un mareo. La frase se repetía en mi mente como un eco, acompañada de un latido irregular. Miré mis manos y por un instante juraría que mis venas brillaban débilmente bajo la piel. El pueblo estaba maldito. Lo comprendí en ese instante. No era un refugio, sino una trampa. Regresé corriendo hacia la tienda. «Tenemos que irnos», dije agitada. «Este lugar está muerto». Pero Mariela no estaba sola. Frente a ella, 3 figuras encapuchadas habían aparecido en silencio. No sé de dónde salieron. Parecía que hubieran brotado de las paredes. Uno de ellos levantó la cabeza, mostrando un rostro deformado por cicatrices. «El maestro quiere lo que es suyo», dijo señalándome. Sentí como el aire se volvía pesado otra vez, igual que en el sótano. Mariela se interpuso entre ellos y yo. «No, aún no está lista. No hablas por ti misma», respondió el encapuchado. «Él habla a través de ti». Y en ese momento lo vi. Las sombras a los pies de Mariela se movían como tentáculos, trepando por sus piernas.
Ella gimió de dolor, pero no se apartó. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí ardía. Esa misma luz blanca que me había salvado en el bosque comenzó a despertar otra vez. No lo pensé. Extendí las manos hacia los encapuchados. Un destello salió disparado, iluminando toda la tienda. Los tres gritaron, retrocediendo como si se quemaran con ácido. Las sombras se disiparon un instante. Mariela me miró con espanto. Adriana, eso no es solo tuyo. Estás usando su fuerza. Yo jadeaba, con las manos temblando. No sabía si lo que acababa de hacer me acercaba más a la salvación o a la condena. El resplandor se apagó tan rápido como había surgido, dejándome exhausta. Sentía los músculos entumecidos como si me hubieran drenado cada gota de energía. Los encapuchados se tambaleaban, murmurando oraciones en un idioma incomprensible, pero ya no me atacaban. Me miraban con una mezcla de odio y reverencia. Mariela cayó de rodillas con la respiración entrecortada. Su piel estaba aún más agrietada, como si la luz que había invocado también la hubiera alcanzado a ella. No puedes seguir usándolo, dijo entre sollozos. Cada vez que lo haces, él se aferra más a ti. Ignoré sus palabras. Me acerqué a los encapuchados tambaleándome. Díganme la verdad, exigí con voz rota. ¿Qué soy ahora? El de las cicatrices levantó la cabeza. Sus ojos, inyectados de sangre, parecían brillar en la penumbra. Eres el receptáculo. El ojo ha elegido tu carne como su vasija. Resistirlo solo prolonga lo inevitable. Mientes. Grité, aunque por dentro sentí que sus palabras rozaban algo real. El encapuchado sonrió, mostrando dientes podridos. Lo niegas, pero ya lo sientes. El pulso en tus venas, el murmullo en tu mente. Él te habla, aunque no quieras escucharlo. Y tenía razón. En ese instante me di cuenta de que, bajo el sonido de mi respiración y el retumbar de mi corazón, había un murmullo constante, un canto lejano, repetitivo, que no cesaba nunca. Me llevé las manos a los oídos, pero seguía ahí, dentro de mí. De repente, el suelo tembló, la tienda se estremeció y parte del techo colapsó. Afuera, el cielo, que había clareado, se oscureció otra vez. Nubes negras cubrieron el amanecer, y el aire se llenó de un olor metálico, como hierro oxidado. Los encapuchados se arrodillaron, elevando las manos. El maestro viene. El maestro viene. Mariela me tomó de la muñeca con fuerza. ¡Debemos huir ahora! No entendía cómo aún podía pedir huir si todo el pueblo parecía condenado, pero la seguí. Corrimos por las calles vacías mientras a nuestro alrededor las paredes se agrietaban, y de esas grietas emergían ojos abiertos, enormes, que nos observaban. Cada ventana mostraba un reflejo distinto. No nuestras figuras corriendo, sino versiones distorsionadas, ensangrentadas, muertas. El pueblo entero era un espejo deformado del infierno. «Mariela», grité. «No hay salida». Ella apretó mi mano con desesperación. «Sí la hay. El altar. Solo allí podemos cerrar la grieta». Me arrastró hasta el centro del pueblo, donde una plaza circular esperaba. Allí, en medio, había un altar de piedra cubierto de símbolos. El mismo ojo grabado en su superficie latía como un corazón abierto. El murmullo en mi cabeza se volvió un rugido. Sentí que mi cuerpo no me pertenecía. Mis piernas temblaban, mis manos se levantaban solas hacia el altar. «Adriana», dijo Mariela llorando, «escúchame, debes elegir ahora. O lo aceptas y te conviertes en él, o lo enfrentas y quizá mueras». La piedra del altar se agrietó y de ella emergió una figura gigantesca. El ojo, no como sombra, sino en toda su magnitud. Era una amalgama de cuerpos retorcidos, todos unidos por venas negras que convergían en un ojo central, enorme, que me miraba con hambre. Los encapuchados rodearon la plaza, cantando al unísono. El aire vibraba con su plegaria. El ojo habló, y la tierra misma resonó con su voz. «Hija mía, ya no hay huida. Entra en mí, y el dolor cesará». Mariela gritó desesperada. «No lo escuches. No es un dios, es una maldición». Pero la tentación era insoportable. Sentí un alivio oscuro al escuchar su voz, como si todo mi sufrimiento pudiera desvanecerse si solo me dejaba llevar. El ojo extendió un brazo de sombras hacia mí. Yo cerré los ojos, temblando, y dentro de mí la luz blanca volvió a despertar, luchando contra esa oscuridad. Y entonces lo vi, imágenes fugaces, niños marcados desde la cuna, familias enteras entregadas al culto, Mariela encadenada en rituales, llorando mientras la obligaban a ofrecerme a mí. El ojo no solo quería mi cuerpo, quería quebrar nuestra sangre,
Generación tras generación, abrí los ojos gritando con furia. ¡No soy tu hija! No soy tu vasija. La luz estalló dentro de mí. No era blanca como antes, sino dorada, como fuego puro. Mariela cayó al suelo cubriéndose los ojos. Los encapuchados ardieron en silencio, consumiéndose sin emitir un solo grito. El ojo rugió, intentando aferrarse a mí. Sentí que mi piel se desgarraba, que mi mente se partía en 1000 pedazos. Pero no cedí. Me lancé contra el altar, colocando mis manos brillantes sobre el símbolo. La piedra se resquebrajó y un haz de luz atravesó el cielo. El ojo gritó retorciéndose, y por primera vez vi miedo en esa criatura eterna. «No puedes destruirme», bramó. «Siempre estaré en tu sangre. Entonces me arrancaré la sangre», dije, empujando la luz con todo lo que tenía. El mundo explotó en un destello. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el bosque. El pueblo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El cielo estaba despejado, el sol amanecía en el horizonte. Mariela yacía a unos metros, inconsciente, respirando apenas. Me arrastré hasta ella y la tomé entre mis brazos. Tenía el rostro tranquilo, como si hubiera descansado por primera vez en años. El silencio era absoluto. Ni rastro de los encapuchados, ni del ojo, ni de las marcas en la tierra. Solo árboles, viento y el canto lejano de los pájaros. Y sin embargo, dentro de mí el murmullo seguía ahí, más débil pero constante. Me levanté mirando al horizonte. Sabía que aquello no había terminado. Que el ojo, aunque herido, aún vivía en algún rincón de mi sangre. Y que un día volvería a reclamarme. Pero ese día, por primera vez, no tuve miedo. «Vendrás», susurré al viento. «Y cuando lo hagas, estaré lista». Con Mariela en mis brazos, avancé hacia la salida del bosque, sabiendo que mi vida ya nunca sería la misma.